Saludos amigos, vamos a continuar hoy con el Evangelio de San Juan, después de la charla anterior en que vimos algunas claves de este Evangelio. Quisiera hoy centrarme en algunos textos, algún texto por lo menos, porque lógicamente las claves que hemos dado quedan muy genéricas, ¿no? Quedan muy teóricas. Nos ayuda a acercarnos a algún texto concreto. San Juan tiene unos relatos preciosos, como decíamos la vez pasada, ese relato del diálogo de Jesús con Nicodemo, por ejemplo, en el capítulo 3, el diálogo con la samaritana, el capítulo 4, son verdaderos diálogos que son toda una catequesis, todo un desarrollo de lo que es la fe. Algo parecido podemos decir de algunos de los milagros. Por ejemplo, es el caso del capítulo 6 con la multiplicación de los panes, que tiene como desarrollo todo el discurso sobre el pan de vida, sobre la Eucaristía. Quisiera centrarme, bueno, digamos también el capítulo 11, el relato de la resurrección de Lázaro. O sea, cada uno de ellos son toda una catequesis verdaderamente rica, preciosa, impresionante. Vamos a centrarnos un poco en el capítulo 9, que es la curación del ciego de nacimiento, para decir algunas pistas, algunas claves de este capítulo y cómo nos ayuda para acercarnos a esa riqueza enorme que, como decíamos, tiene o encierra este Evangelio. Ante todo, hay que decir una cosa clara, y es que, ciertamente lo recordábamos la vez pasada, el Evangelio está basado en hechos, en acontecimientos, en relatos. No es una simple catequesis, no es solamente una enseñanza, está basado en hechos. Por ejemplo, en este caso, la curación del ciego de nacimiento es un milagro concreto que nos traen también los evangelios sinópticos. Pero el evangelista San Juan, como decíamos, de ese hecho, de ese milagro, profundiza para hacer de él toda una catequesis sobre lo que significa la fe. Es decir, curar al ciego de nacimiento le da a Jesús la oportunidad de revelarse a sí mismo como la luz del mundo. Ese es el sentido o el fin de este relato concretamente. Vamos a leer ese texto, es el capítulo 9 de San Juan, para que después las indicaciones que hagamos no queden así tan en el aire, sino que estén apoyadas en el texto que vamos a leer. Dice así el texto del capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado, mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: es él. Otros decían: no, sino que es uno que se le parece. Pero él decía: soy yo. Le dijeron entonces: ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron: ¿dónde está ese? Él respondió: no lo sé. Lo llevan donde los fariseos, al que antes era ciego. Pero era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión entre ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego: ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió: que es un profeta. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego, hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista, y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo, el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron: nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego,
pero cómo ve ahora no lo sabemos, ni quién le ha abierto los ojos. Eso nosotros no lo sabemos. Preguntadle, edad tiene, puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno le reconocía como Cristo, quedara excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntádselo a él. Le llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Les respondió, si es un pecador no lo sé, solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó, os lo he dicho ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos? Ellos le llenaron de injurias y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre les respondió, eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento, y éste no viniera de Dios. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, ¿has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros? Y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él, le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, ¿le has visto? El que está hablando contigo, ese es. Entonces dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Y dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fuereis ciegos no tendríais pecado, pero como decís vemos, vuestro pecado permanece. Bien, hasta aquí el texto de ese largo capítulo 9, que como decíamos tiene todo un contenido fuertemente catequético. Ante todo hay que decir, la afirmación central del capítulo está en el versículo 5, donde Jesús se proclama, yo soy la luz del mundo. Ese es lo que importa subrayar por encima de todo. El ciego va a ser curado, pero esa curación es la ocasión de que Jesús se dé a conocer y se revele como la luz del mundo. Ahora, ante esta presencia de Jesús, que es la luz, hay dos maneras de posicionarse. Dice en el versículo 16, surgió una disensión, un cisma, una división. Hay dos maneras de posicionarse ante Jesús, aceptarlo o rechazarlo. De hecho, al final del todo, en el versículo 39, él dice, he venido para un juicio. O sea, la presencia de Jesús produce juicio, porque al aceptarlo o rechazarlo, él va a decir en otros textos, yo no juzgo ni condeno a nadie. Cada uno se condena a sí mismo o se salva a sí mismo rechazándome o aceptándome. Pero la presencia de Jesús ya provoca el juicio. Aceptación o rechazo. No cabe término medio. No hay postura neutral ante Jesús. O lo aceptamos o lo rechazamos. Este juicio dice en ese versículo 39 para que los que no ven, vean. Y los que ven se queden ciegos, se vuelvan ciegos. Evidentemente no es que Jesús actúe contra nadie. Cuando dice los que ven se vuelvan ciegos, diríamos mejor, no es tanto los que ven, sino los que creen ver o los que dicen ver. Ellos son los que dicen ver y en realidad son ciegos. La presencia de Jesús, la presencia de la luz, ha revelado su ceguera, su autosuficiencia, su orgullo. Es un falso saber, es un falso conocimiento. En realidad también ellos son ciegos, sino que pretenden orgullosamente presentarse como aquellos que saben. Y de hecho en todo este relato, lo vamos a ver un poquito más en detalle, aparece esa ignorancia de los fariseos, de los judíos, que diciendo ver, creyendo saber, en realidad ellos sí son ciegos. Yo he venido para que los que
ven se queden ciegos y los que no ven puedan ver. No hay ningún problema en que el ciego sea ciego. Si acoge a aquel que es la luz, comienza a ver. El que acoge a Jesús ha dejado de ser ciego. Era ciego, pero en él ha entrado la luz. Es interesante entonces subrayar este falso saber de los judíos. Este falso saber que aparece en varios momentos. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, ellos dicen, sabemos que Jesús es un pecador. Sabemos. Es un saber muy orgulloso, altanero, jactancioso, porque en realidad no saben nada, ¿no? En realidad ellos no conocen verdaderamente quién es Cristo. Ellos en el versículo 29 van a terminar también confesando su ignorancia. No sabemos de dónde es. No sabemos de dónde es. Es curioso porque también una característica de este evangelio, San Juan emplea bastante la ironía, ¿no? El ciego les va a decir, pero vosotros deberíais saber, y eso es lo llamativo, que vosotros no sepáis de dónde viene. A mí me ha curado y sin embargo no sabéis de dónde viene. ¿Qué pasa? La ironía que también cuando le dice queréis haceros discípulos de él, ellos son enemigos, enemiguísimos de Cristo, pero la ironía, ¿queréis haceros también discípulos de él? Bien, entonces ese falso saber en el fondo es una ignorancia culpable, ¿no? Por eso dice que se están cerrando a un hecho patente. O sea, el ciego es interesante porque argumenta con hechos. Yo solamente sé, dice él, que antes era ciego y ahora veo. Eso es un hecho. Todo el mundo lo ha comprobado, todo el mundo lo conocía. Es ciego de nacimiento, sus propios padres lo reconocen. Ese es un hecho que nadie puede negar. Entonces, ante este hecho, los judíos se cierran. Es por tanto una ignorancia culpable. Por eso es sorprendente esta ceguera. O sea, es no solamente la ceguera de quien no ve, bueno, porque el ciego era ciego y no tenía ninguna culpa, es la ceguera de quien se cierra a la luz. Este es el problema. De quien se cierra a la luz. De quien rechaza conscientemente, positivamente, deliberadamente a Cristo. El pecado, por tanto, radical es el orgullo. Ellos dicen, por ejemplo, en el versículo 34, ¿tú nos vas a enseñar a nosotros? Nosotros sabemos, somos los maestros. ¿Tú qué nos vas a enseñar a nosotros? ¿Tú? ¿Precisamente tú? Y en el versículo 41 dice también, como decís, si fuereis ciegos no tendréis pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. El pecado o el problema no es ser ciego, sino creer que ve, es decir, afianzarse en su creer ver, en su querer saber, cuando en realidad se es ciego. Es el orgullo, la autosuficiencia, la soberbia. Eso es lo que cierra el camino a la fe, el camino a Cristo. Por tanto, cierra el camino a la luz. Por tanto, al rechazar a aquel que es la luz, a Jesús, se vuelven ciegos. Se han aferrado a su falso saber, a su erróneo saber. Y eso que dicen, versículo 29, que conocen a Moisés y conocen la revelación de Moisés, pero no aceptan a Jesús, no creen en él. Es más, ya tienen una postura tomada. Han decidido expulsar de la sinagoga a todos aquellos que crean en Jesús. Entonces, ellos no escuchan, están en esa postura de rechazo, en realidad diciendo que saben, no saben. En el versículo 31 dice también con mucha ironía esas palabras en boca del ciego. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Entonces, ellos están revelando así, ¿no? como alguien que no sabe. No sabe. Jamás se puede decir que alguien que se haya abierto los ojos a alguien, a un ciego de nacimiento. Si no viniera de Dios, no podría nada. Esta es la postura de la ceguera de parte de los judíos. Atentos porque puede ser también la nuestra. Podemos obstinarnos en nuestra ceguera, podemos obstinarnos en nuestra actitud cerrada, hostil, de rechazo de la luz. Ahora, es interesante cómo Jesús se revela, hemos dicho, se revela como la luz del mundo, pero se revela no solo o no tanto con palabras, sino sobre todo se revela con hechos. Obviamente la luz se impone porque se la ve, ¿no? Porque ilumina. La luz es un hecho, es un acontecimiento. Cristo es la luz en cuanto que entrando en el mundo
ilumina a todo hombre que viene a este mundo, a todo hombre que se deja iluminar. ¿Qué hace Jesús con el ciego? Ante todo nos recalca que es un hombre ciego, nos dice, versículo 1, versículo 13, es un ciego además de nacimiento. O sea, no ha sido un accidente que le ha dejado en la ceguera, sino que es ciego, lógicamente, irremediable. De suyo es irremediable su ceguera. Pues bien, a este hombre ciego, ese es el primer hecho, Jesús le unge, dice el versículo 6. Vemos aquí el gesto, con saliva, con tierra, forma barro, y con este barro le unge los ojos. Es decir, Jesús que toca al ciego, que le unge, y dice el versículo 7, empezó a ver. Es un hecho. O sea, no veía, ahora veo. Ese es el primer acontecimiento. Empezó a ver. El versículo 10 nos dice, se le abrieron los ojos. Es una forma pasiva, le fueron abiertos. Obviamente él, no es que él abre sus ojos, sino le fueron abiertos. Estos ojos que estaban cerrados a la luz desde el momento de su nacimiento, porque él era ciego de nacimiento, le han sido abiertos por la presencia de Jesús, que como luz del mundo disipa su ceguera, destruye su ceguera y permite que ahora pueda ver. Sus ojos, versículo 10, versículo 14, han sido abiertos. Y por eso proclama, versículo 15, veo. Ahora puede decir veo. Igual, es un hecho. Veo, ahora he empezado a ver. Y el versículo 25 recalca también esta certeza. Solamente sé una cosa, dice el ciego. Solamente sé una cosa. Me están preguntando si este hombre es de Dios, si no es de Dios, si es profeta. Solamente sé una cosa. Este es un hecho. Que yo era ciego y ahora veo. Es interesante esta fe, este hablar Jesús o este revelarse Jesús con los hechos, porque nos va mostrando cómo este hombre ciego, hay en él, podemos decir, un progreso en su fe. O sea, los ojos le son abiertos, sí, pero hay como un progreso en su fe. Vamos a ver cómo el relato nos va mostrando este progreso en la fe de este ciego. Bueno, primero nos ha dicho que es ciego de nacimiento, versículo 1. De ahí, cuando Jesús le manda ir a la fuente a lavarse, versículo 7, nos dice, le dijo Jesús, después de que le unge, le unta con el barro, le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé. ¿Qué quiere decir enviado? Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Entonces, interesante este dato. ¿Qué hace? ¿Cuál es el primer paso de este ciego? Obedecer. Obedece la palabra de Jesús. Él es ciego de nacimiento, podía haber dicho, es imposible, o sea, mi ceguera no tiene curación, yo nací ciego, he sido ciego toda la vida, esto no tiene remedio. Podía haber sido escéptico, podía haber tenido una actitud incrédula. No, este hombre que era ciego de nacimiento, sin embargo, ¿qué hace? Primero, se fía de la palabra de Jesús y obedece la palabra de Jesús. Cuando Jesús le dice, vete y lávate en la fuente, en la piscina de Siloé, él dice, fue, se lavó, obedeció. Podía haber caído en la tentación que nos cuenta el Antiguo Testamento de Naamán, cuando el profeta Eliseo le manda bañarse en el Jordán y Naamán se molesta, no puede ser, los ríos de mi patria en Siria son más caudalosos que el Jordán, no vale la pena, por bañarme en el Jordán me voy a curar de la lepra, no puede ser. Finalmente sus criados, sabemos por el relato bíblico, le convencen y obedece también y se baña y queda limpio. Pero primer dato que aparece aquí en este ciego de nacimiento es la obediencia a la palabra de Jesús. Segundo dato, una vez que obedece, empieza a ver. En ese mismo versículo 7, volvió ya viendo. La obediencia, el fiarnos de la palabra de Jesús, nos abre a la luz. La obediencia a Cristo nos introduce en la verdadera luz. La obediencia, la fe en Cristo, nos permite realmente ver. Empezó a ver, volvió ya viendo. Y después, de nuevo se le va a preguntar, o se va a afirmar en el versículo 10, se te han abierto los ojos de él han quedado ya abiertos. Ha pasado, por tanto, de las tinieblas, de la oscuridad, de la ceguera total, a la luz,
a ver la luz. Cuando le preguntan quién es el que te ha curado, él va a afirmar en el versículo 11, ese hombre llamado Jesús. O sea, en un primer momento, lo único que sabe es que es un hombre y que se llama Jesús. Sí, sabemos que el nombre de Jesús encierra un significado, Yahvé salva, Dios salva, pero al principio él lo ve simplemente como un hombre. El hombre llamado Jesús, él es quien me ha curado. Cuando le preguntan en el versículo siguiente, versículo 12, le dicen, ellos le dijeron, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. O sea, no sabe nada de Jesús, solamente que ese hombre llamado Jesús es el que me ungió y yo ahora estoy viendo. Pero reconoce que no sabe, ¿no? A diferencia de los judíos, como hemos dicho, que dicen saber, nosotros sabemos que ese es un pecador, sabemos que Dios no escucha a un hombre pecador que se salta las leyes curando en sábado. Este simplemente también es un gesto de humildad. No lo sé, no sé más de él. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿De dónde viene? No sé. Reconoce su humildad. Más adelante, versículo 17, hay un paso más adelante, más allá en su fe, y le preguntan, le dijeron otra vez al ciego, ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió que es un profeta. Vemos que si bien los ojos en el plano físico se le han abierto instantáneamente, momentáneamente, sin embargo, su fe es una fe progresiva. Y esto es hermoso también, esto es precioso. Es una fe que va progresando. Es un hombre, no sé de dónde es, no sé dónde está. Ahora, ¿quién piensas tú que es? Un profeta. Es decir, es un hombre especial. En la mentalidad del pueblo de Israel, un profeta era alguien enviado por Dios, alguien que tenía una misión de parte de Dios. Es un profeta, dice el ciego. Ante esa pregunta, él hace... es interesante porque es una especie de profesión, ¿no? Aunque sea todavía muy limitada, hace una profesión de fe. Recordemos el texto de Romanos 10, si confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo, ¿no? Pues aquí hace no solamente un acto de fe interior, sino que hace una profesión de fe ante aquellos judíos que están acechándole, que no solamente están contra Jesús, sino que están en contra de todo aquel que cree en Jesús, que han decidido expulsar de la sinagoga a todo el que cree en Jesús. La postura además de ellos ante el propio ciego es amenazadora. Él podía haberse llenado de miedo, como les ocurrió a sus padres, y haber dicho, no sabemos nada. Sí, es nuestro hijo, sí, era ciego, pero no sabemos más. Es decir, no quieren comprometerse, no quieren buscarse problemas. Pero el ciego, si hace esta profesión de fe pública, proclama ante estos judíos que le están acosando, es un profeta. Creo que es un profeta. Interesante porque siendo una fe todavía incompleta, a este hombre le va abriendo más y más a la luz. La siguiente proclamación, aunque todavía no diga nada concreto de Jesús, pero sí dice una cosa importante, como hemos visto, es el versículo 25, solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Es decir, solamente sé que este hombre ha actuado. Cristo habla con los hechos. Cristo actúa y es así como se revela. El cristianismo se revela con Dios, se ha revelado con obras y con palabras, inseparablemente unidas. Y la iglesia solamente puede llevar el mensaje con obras y con palabras, inseparablemente unidas. No solamente las obras, porque podían prestarse a una interpretación errónea, equivocada, pero no solamente las palabras, porque las palabras necesitan ser apoyadas, sostenidas, corroboradas por los hechos, con obras y con palabras. Pero aquí, ante todas las disertaciones, ante toda la manera de analizar y de complicarse la vida a los judíos, este hombre va a lo simple. Solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Es decir, si yo veo, este hombre no es solamente un hombre, no es solamente un profeta, es algo más. Cualquier persona no puede hacer lo que él ha hecho. Bien, continúa el acoso de parte de los judíos
y siguen preguntándole más adelante en el versículo 31. Esta vez él dice, lo extraño que vosotros no sepáis de dónde viene, de dónde es, y sin embargo a mí me ha abierto los ojos. Una vez más esa ironía, ¿no? Y este argumentar con los hechos, ¿no? Él no entiende de teología, no entiende de grandes argumentos complicados, habla siempre con los hechos, ¿no? Fíjense que este es el argumento irrefutable. ¿Existe Dios? ¿Cristo es Dios? Obviamente lo es, porque ha cambiado mi vida. Ese es el hecho irrefutable. Ha cambiado mi vida. No estamos hablando de teorías o de no sé, análisis complicados, abstractos. Estos son los hechos que tenemos que saber mostrar. El testimonio de una vida transformada por Cristo es el que, mejor que ningún otro, testifica, valga la redundancia, testifica que Él es real, que Él está vivo, que está presente, que tiene poder, que es el Señor. Bien, continuamos entonces con este versículo 31 que decía, sabemos, dice el ciego, que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Entonces, da un paso más, no solamente que es profeta, sino nos dice que es religioso. Es decir, vive una relación especial con Dios y cumple su voluntad. De hecho, hemos visto esa alusión tan sutil cuando hablaba de que lo manda a la piscina de Siloé, y ya dijimos la vez pasada, Siloé significa enviado. Entonces ya ahí está todo un encerrado también, en cierto modo, un título de Jesús, ¿no? que está muy presente en todo este cuarto evangelio. Él es el enviado del Padre. Entonces es religioso y cumple su voluntad. Este hombre va dando pasos en su fe. Un poco más adelante, versículo 33, cuando... todavía en el 33, dice, si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que es alguien que viene de Dios. Podríamos decir esto mismo, es un enviado de Dios. Quizá esto no significa mucho más en la mente del ciego. Puede significar algo semejante a lo que decía cuando ha afirmado que era profeta. Viene de Dios, ha afirmado nítidamente, viene de Dios. Pero hacia el final del relato, una vez que lo han expulsado, ¿no? Finalmente este hombre se la juega, lo expulsan de la sinagoga, Jesús de nuevo se encuentra con él. Y Jesús, en un diálogo precioso, simplemente le dice estas palabras. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él, le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Respondió él, ¿y quién es? La palabra, el título Hijo de Hombre, sabemos que es uno de los más importantes de Jesús en los Evangelios, porque se refiere al texto de Daniel 7, donde habla de un Hijo de Hombre que viene desde las nubes. Por tanto, es un personaje celeste, trascendente, hombre sí, verdadero hombre, pero también y sobre todo que viene de Dios, que viene de la trascendencia. Entonces, este es un paso más, el Hijo del Hombre. ¿Y quién es? Dice, Señor, para que crea en Él. ¿Quién es? El título Señor es el título más importante aplicado a Jesús en el Nuevo Testamento. Kyrios, el Señor, Él es el Señor. ¿Quién es Señor? Para que crea en Él. Jesús le dijo, le has visto, el que está hablando contigo, ese es. O sea, Jesús se revela ahora más plenamente a sí mismo como el Hijo del Hombre y como el Señor. Y entonces viene ese acto de fe, versículo 38, precioso, impresionante de este hombre. Creo, Señor. Versículo 38. Creo, Señor. Es decir, reconoce a Jesús como Señor. Ya hemos mencionado antes ese texto de Romanos 10. Si confiesas que Jesús es Señor y crees que Dios lo resucitó, te salvarás. Entonces le da el título de Señor, ha llegado a la fe plena. Pero todavía falta algo, porque una vez que dice, creo, Señor, nos dice el evangelista, se postró ante Él. O sea, la fe no es algo puramente intelectual o cerebral. La fe remata en adoración. El que verdaderamente reconoce a Jesús como Hijo de Hombre, como Hijo del Hombre, como el Señor, se postra ante Él, se rinde ante Él. Entonces, ahora este hombre se ha entrado totalmente en la luz. Ahora se ha dejado irradiar completamente por la luz que es Cristo, por la luz de la cual no solamente Cristo es portador, sino la cruz
perdón, la luz, que es Él mismo en persona, porque Él es la luz. Por contraste, ya hemos visto cómo los judíos que decían ver se han ido cada vez más escorando hacia las tinieblas. Dicen, versículo 16, no viene de Dios. Versículo 16 también, es un pecador. Versículo 18 nos dice, no creyeron. En el caso de los padres, del ciego, no sabemos, dicen. Aquí les gana el miedo. En 12:43 nos dice también esta expresión de que algunos no creen por estar atento al juicio de los demás. Ellos dicen que no dan ese paso a la fe porque tienen miedo de que los judíos les excluyan. Han decidido excluir, versículo 22, van reconociendo su ignorancia, versículo 24, no sabemos, versículo 24, nosotros sabemos, ese supuesto saber orgulloso de los judíos. Bien, el orgullo, nosotros somos, dice el versículo 28, nosotros sabemos, el versículo 29, bien, nos vas a dar lecciones, versículo 34, pero finalmente ellos que decían ver tienen que reconocerse como ciegos y totalmente cerrados a la luz que es el propio Jesús. Este relato, por tanto, nos está mostrando, como ven, toda una riqueza impresionante de lo que es el camino de la fe. No solamente se revela a Jesús como la luz del mundo, sino se revela también cómo ir acogiendo a este Cristo, que es la luz del mundo, y que es reconocido, aceptado, y que el que cree vive en la luz, y que el que no cree ciertamente se queda en las tinieblas, se queda en la ceguera. Bien, podríamos analizar más detalles, pero al menos eso nos puede servir para descubrir un poco más la riqueza impresionante de este cuarto evangelio. Como decía, podríamos analizar cualquier otro texto, ¿no? La samaritana, la resurrección de Lázaro. Yo les invito a que ustedes lo hagan, que tomen su evangelio, que tomen su Biblia y vayan leyendo despacio, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 11, la resurrección de Lázaro, como las hermanas de Lázaro van dando también estos pasos hacia la fe, hacia una fe plena, ¿no? Como creen en Jesús, sí, hasta cierto punto. Pero bien, ya no vamos a analizarle. Sí quisiera completar algunos detalles de este cuarto evangelio que nos ayuden, por lo menos a tener algunas pistas un poquito más completas. Bien, podemos decir que el cuarto evangelio es fuertemente trinitario. Está, como todos los evangelios, centrado en la persona de Jesús. Él es el centro del evangelio. Él es el revelador del Padre, pero justamente en este cuarto evangelio aparece, como en ningún otro, la presencia del Padre, la relación de Jesús con el Padre. Jesús es el enviado del Padre, Jesús viene para hacer la voluntad del Padre, es decir, Jesús ora. Pensemos, por ejemplo, el capítulo 17, la llamada oración sacerdotal de Jesús, la noche antes de padecer. Todo ese capítulo es una oración de Jesús dirigida a su Padre, en la noche del Jueves Santo. Entonces, todo el Evangelio nos está mostrando cómo Jesús es incomprensible sin el Padre. Él viene del Padre. Él viene del Padre. Dice, por ejemplo, en el capítulo 13, al inicio de la última cena, cuando va a entrar con el lavatorio de los pies, sabiendo Jesús que venía del Padre y al Padre volvía. Este es el camino de Jesús. Viene del Padre, porque de él ha sido engendrado, viene del Padre, ha entrado en el mundo, se ha hecho hombre, se ha hecho carne, como veíamos la vez pasada, pero una vez que ha completado su obra en este mundo, vuelve al Padre. Entonces, toda la pasión, la muerte, está entendida, presentada por San Juan como un volver de Jesús al Padre. El Hijo que descendió, haciéndose hombre, tomó carne, ahora regresa al Padre para ser plenamente glorificado también en su humanidad y en su cuerpo. Por tanto, hay una fuerte presencia de la persona de Dios Padre en el Evangelio. Y algo parecido podemos decir también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que ciertamente también en los otros evangelios es prometido, lo encontramos sobre todo en este cuarto evangelio, en las profecías, más que profecías, promesas del Paráclito, en los capítulos 14, 15, 16. Ahí pueden leer, no doy ahora las citas concretas para no cansarles con muchos números, pero pueden leer esas promesas del Paráclito.
Yo me voy, dice Jesús, pero vendrá Él, el Paráclito, que los conducirá a la verdad plena, que les enseñará todo lo que yo les he dicho, que les iré introduciendo en esta verdad revelada, ¿no? El Espíritu Santo propiamente no añade nada nuevo, pero sí introduce en el verdadero conocimiento de Cristo. De hecho, nos dice en el capítulo 7 que todavía Jesús dice que tenga sed, que venga a mí y beba. Dice, se refería esta agua, recibirán agua viva, se refería al Espíritu Santo, pero todavía no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado. Capítulo 7, versículos 37 en adelante. Entonces hay un anuncio del Espíritu Santo que todavía no ha sido dado, pero que será dado precisamente en virtud de la Pascua. No olvidemos que en el momento de la muerte de Jesús, lo veíamos la vez pasada, capítulo 19, de su costado salió sangre y agua. El agua es un símbolo del Espíritu Santo. Y en el capítulo 20, el mismo día de Pascua, cuando Jesús se aparece a los discípulos, dice, sopló sobre ellos, capítulo 20, versículo 22, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, Jesús glorificado por la muerte, por la resurrección, es el que infunde, comunica el Espíritu Santo sobre aquellos que lo quieren recibir. Entonces tenemos ese fuerte sentido trinitario desarrollado en este cuarto evangelio. Es interesante que también San Juan utiliza lo que podemos llamar los sentidos espirituales, es decir, nos habla constantemente de ver, es decir, lo que son los sentidos corporales, le da un significado generalmente espiritual. Ver la gloria de Dios sería equivalente a creer frente a la ceguera, lo hemos visto en el caso del ciego de nacimiento, este capítulo 9. Nos habla de oír, la importancia de oír, escuchar el testimonio de Jesús, por tanto el oído. Nos habla de tocar, recordemos cómo María Magdalena toca el cuerpo de Jesús, los pies de Jesús, como Tomás es invitado también a tocar las llagas de Jesús. En el capítulo 6 nos habla de masticar, ¿no? El que no mastica mi cuerpo, mi carne no tiene vida en él. Nos habla también de gustar el vino, por ejemplo, en el capítulo 2, las bodas de Caná, el vino de Caná que es gustado, que es saboreado. Nos habla del olor, el perfume que inunda la casa cuando Jesús es ungido. Entonces hay una especie de sentidos espirituales, podemos decirlo así, que nos llevan a ese encuentro verdaderamente con Dios, con Cristo y a través de él con Dios Padre, con el Espíritu Santo. Bien, el texto del ciego nacimiento nos ha hablado también de la importancia de reconocer a Jesús, ¿no? Esa importancia de aceptar a través de los signos, de las obras, a este Cristo. Bien, y el evangelista Juan habla mucho también de la fe, ¿no? Mucho de la fe. Mejor dicho, no habla de la fe, habla de creer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues porque la fe es un concepto estático, ¿no? Solamente utiliza la palabra fe en la primera carta, pero en el Evangelio son 96 veces que utiliza el verbo creer. Entonces el Evangelio, el creer es algo dinámico, ¿no? Es adherirse a Cristo, es creer a su palabra, es creer en Él, es adherirse a Él como el Hijo enviado del Padre. Entonces la fe nos la presenta como un acto libre. Son muchísimos textos, como digo, son 96 veces que aparece el verbo creer. Evidentemente es un acto libre donde la persona puede aceptar o rechazar a Cristo, pero es un acto libre pero necesario, digamos obligatorio, porque el que no cree se queda fuera de Cristo, por tanto se queda fuera de la vida que es Él, de la que Él es portador y que es Él mismo. Entonces es necesario creer para tener vida, para tener la salvación. No creer, dice Jesús expresamente, es morir en los propios pecados. Bueno, la fe también es un don, está subrayado. Hemos visto en el caso del ciego de nacimiento, le tienen que ser abiertos los ojos. No es que él por sí mismo sea capaz, él no puede. Esa incapacidad de creer también aparece en el capítulo 6, ¿no? Capítulo 6 del relato del pan de vida, versículos 44 y 65. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Necesitamos ser atraídos interiormente por la acción de Dios para poder creer. Interesante la fe también en el diálogo con Nicodemos, que se nos presenta como un nacer de lo alto.
nacer de nuevo, pero nacer de lo alto, nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu Santo. Solo el Espíritu vivifica, Él es el que recuerda lo que Jesús ha enseñado y por tanto aviva la fe. Es cierto que esta fe está ayudada por los signos, ¿no? Por los milagros, que ya veíamos que San Juan los llama así, signos porque ayudan a creer, son signos de que nos recuerdan que Él es verdaderamente el Hijo del Hombre, el Señor, el Profeta, el Hijo de Dios, etcétera. Estos signos que hacen creíble la palabra, pero también nos dice que los signos no son suficientes. La fe es un verdadero conocimiento. El que cree no es algo, digamos, puramente mental o cerebral, sino que es un conocimiento en el sentido bíblico de la expresión, como una experiencia. Recordemos lo que hemos dicho antes de los sentidos: ver, oír, conocer a Jesús es lo mismo que venir a la luz, etc. Hay un conocimiento experimental, concreto, cercano, íntimo de Jesús como el Señor. Bien, aparece mucho también en el cuarto evangelio la oración. Hay invocaciones, hay Jesús que está vuelto hacia el Padre, que ora al Padre, que vive en la voluntad del Padre, que realiza su oblación. En ese capítulo 17, esa oración sacerdotal, hay mucha presencia de la oración. Y insiste también mucho el evangelista en esta enseñanza de Jesús de permanecer en Él. No basta solamente creer, empezar a creer, sino que es necesario permanecer en Cristo. Bueno, leamos al menos un texto. El más iluminador, pienso, es el que encontramos en el capítulo 15, donde Jesús utiliza esa analogía de la vid y los sarmientos. Lo mismo que el sarmiento no puede tener vida si no permanece unido a la vid, así tampoco, dice Jesús, mis discípulos pueden tener vida si no permanecen en mí. Esto es lo que significa permanecer. No es solamente algo, diríamos, mental, es algo vital. Es decir, ¿qué es lo que hace la fe? Nos entronca a Cristo, nos injerta en Cristo, nos une de tal manera a Él que nuestra tarea es sencillamente esa: permanecer en Cristo. El que permanece en mí, ese da mucho fruto. ¿Qué tengo que hacer para dar fruto? Permanecer en Cristo. Al revés, separados de mí, no puedes hacer nada. Lo mismo que el sarmiento, si lo cortan, lo separan de la vid, se queda sin la savia, el sarmiento se seca, no puede dar fruto, está muerto. Entonces, esta invitación a permanecer en Jesús por la fe, a permanecer en Jesús por la oración, a permanecer en Jesús por esa comunión profunda, vital con Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, hay los exegetas dicen una mutua inmanencia. No solamente es que yo permanezco en Cristo, es que Cristo permanece en mí. O sea, la unión con Él es profunda, es misteriosa, pero involucra toda nuestra persona. Él en mí y yo en Él. Lo mismo que Jesús está en el Padre y el Padre en Él. ¿Ven? O sea, en Cristo somos introducidos también en el misterio de Dios, en el misterio trinitario. En Cristo también nosotros nos unimos a Dios Padre. En Cristo, lo hemos visto, recibimos el Espíritu Santo. En Cristo, permaneciendo en Él y unidos a Él, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Bien, como ven, son solamente algunas pinceladas las que estamos dando, pero que espero que sí les sirvan para abrir ese apetito y les sirvan también como pistas concretas que les ayuden para entrar y sumergirse en esta lectura fascinante del Evangelio de San Juan. Un verdadero pozo sin fondo en el que cada vez que uno se acerca descubre nueva riqueza. Yo les invito a que lean, a que saboreen, a que mediten. Ayúdense también de las notas que traen las Biblias, ayúdense también de esas indicaciones que traen a veces de las introducciones, pero no dejen de zambullirse. Lo que yo doy son solamente algunas pistas, algunas indicaciones, pero tiene el mismo valor que las de un entrenador, que solamente indica cómo hay que nadar. Si el entrenado no se lanza al agua, nunca va a nadar, nunca va a experimentar ni va a poder disfrutar lo que significa nadar. Que estas indicaciones, espero, les puedan ayudar para zambullirse de verdad en este pozo sin fondo, en esta riqueza inagotable que es este cuarto evangelio, para que, como terminamos, como empezaba el tema anterior, que es como termina o culmina el evangelio, todo esto ha sido escrito para que crean en el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre.
entrar en el cuarto Evangelio, leerlo, conocerlo, acrecienta nuestra fe. Y al acrecentarse nuestra fe, se acrecienta también nuestra vida. La vida en abundancia que Cristo ha venido a traer para cada uno de nosotros. Que aprovechen mucho este precioso regalo de este cuarto Evangelio, Evangelio de San Juan.